Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por haber venido, por acompañarnos en esta novena jornada de sensibilización del TDAH. Tanto Marisa como yo somos profesores del Colegio Nuevo Velázquez, que este año está celebrando su 10º aniversario. El colegio comenzó su andadura en el curso 2012-2013 y en este año, 22-23, estamos de aniversario redondo, celebramos nuestro 10º aniversario. Así que lo primero es lo primero. Me gustaría agradecer a todas las personas que han hecho posible la evolución del colegio a lo largo de estos años, a todas las personas que hoy conforman el Colegio Nuevo Velázquez. Bueno, pues me gustaría darles las gracias y felicidades, Colegio Nuevo Velázquez. La ponencia que hemos preparado lleva por título 10 años, 10 reflexiones. Y lo que hemos hecho es que de esta experiencia compartida de 10 años, ya que tanto Marisa como yo llevamos en el colegio desde su fundación, hemos extraído 10 reflexiones que vienen de nuestras vivencias, a las que hemos intentado dar un sentido práctico, un enfoque práctico, y lo que hemos procurado es salirnos un poco del manual habitual, del libreto oficial, digamos, del ideario del Colegio Nuevo Velázquez. Quien conozca la trayectoria del colegio y quien conozca el centro, pues va a reconocer seguramente muchas de nuestras señas de identidad. Pero al menos en la presentación de las mismas hemos intentado salirnos un poco del discurso oficial del Colegio Nuevo Velázquez. Otra cosa será que lo consigamos. Vamos a ver si somos capaces. Vamos a irnos alternando. Hará 5 reflexiones Marisa y 5 yo. Empezaré yo y luego Marisa. Y bueno, pues nuestro objetivo es entreteneros el ratito que estemos hablando. Si además somos capaces de que os llevéis algo, de que aprendáis algo, de que reflexionéis sobre algo, que luego podéis estar de acuerdo con nosotros o no, desde luego no tenéis por qué estar de acuerdo, pero si por lo menos somos capaces de que reflexionéis o os interese lo que contamos, pues ya nos daremos por satisfechos. La primera de estas 10 reflexiones lleva por título algo así como: la sobreprotección es un enemigo de los alumnos, de los adolescentes, de los chavales. Todos los adolescentes, todos los niños con TDAH han tenido seguramente en algún momento de su etapa escolar alguna dificultad, algún problema, han sido vulnerables en algún momento o han estado en desventaja con el resto de sus compañeros en alguna faceta, al menos. Esto es así y por eso son pues tan necesarias las adaptaciones de las que hablaba Ángel hace un rato y pues una serie de mecanismos, de conocimientos por parte de las personas que trabajan con los chavales, que siempre van muy bien. Esto es así. Pero no es menos cierto que, al menos bajo nuestro punto de vista, la sobreprotección es un enemigo tremendo para los niños y adolescentes en general y desde luego con TDAH. La sobreprotección consideramos que es una venda que impide que ayudemos a nuestros hijos o a nuestros alumnos de manera eficaz, que nos pongamos una coraza que nos va a permitir avanzar, que nos va a impedir ver la realidad. Por decirlo en palabras de Giorgio Nardone, la sobreprotección es la ayuda que daña. Os voy a contar una anécdota que ocurrió en el colegio hace ya bastantes años. El padre de una alumna de tercero de la ESO acompañaba todos los días a su hija al colegio. Entraba con ella en el centro, se metía con ella en el aula y esperaba junto a ella hasta que se sentaba en la silla, cada día. Repetía este ritual. Y un día me crucé con este señor cuando él salía del colegio y me dijo que su hija no acababa de adaptarse al colegio, que no acababa de sentirse bien con los compañeros y de estar integrada en el centro. Claro, me quedé un poco estupefacto y un poco con toda la educación de la que fui capaz, le dije que a lo mejor el hecho de acompañar a un chaval, a una chica en este caso, de 15 años hasta la misma silla, pues hombre, a lo mejor eso no era lo más beneficioso para su integración en el centro, para su adaptación. Esto, que está un poco extraído y sacado de contexto, pues nos puede sonar un poco ridículo, y es un poco lo que nos pasa con la sobreprotección, que cuando la vemos en casa ajena, digamos, pues vemos claramente, jolín, está sobreprotegiendo, menudo, esto no ayuda a su hijo, pero muchas veces no somos conscientes cuando la ejercemos nosotros, que además ninguno estamos libres de ejercerla, es decir, a todos nos puede ocurrir, y creemos que no ayuda en absoluto. Ojo, esto no tiene nada que ver con ese acompañamiento que consideramos que hay que hacer pues prácticamente en toda la etapa de la infancia y de la adolescencia, cuando se tiene un hijo, un alumno con TDAH. Esto no solo pensamos que sea conveniente, sino que pensamos que es absolutamente imprescindible, ¿eh? Así que la primera reflexión que nosotros lanzamos es: protejamos, pero no sobreprotejamos.
La segunda reflexión que hemos titulado para mirar a nuestros alumnos hay que ponerse las gafas de abeja en lugar de las de mosca. Como sabéis, las abejas dirigen su mirada hacia la miel, que es algo dulce, aprovechable, bueno. Por el contrario, las moscas miran a otra cosa menos agradable, que empieza por mí y que acaba por herda. ¿Vale? El consejo de ponerse las gafas de abeja en lugar de las de mosca es uno de los principios básicos de la disciplina positiva y de las intervenciones centradas en soluciones. En todo caso, nuestra experiencia nos ha enseñado que siempre que se trabaja con adolescentes con TDAH es fundamental ponerse las gafas de abeja y desterrar lo más lejos posible las de mosca. El refuerzo positivo, el dirigir el punto de vista a las cosas que hacen bien y no a las cosas que les presentan más dificultades, son mecanismos que ayudan mucho. Hasta aquí, más o menos, todos lo tenemos claro, pero lo difícil es intentar aplicar esto siempre, no dejarnos llevar por nuestro estado anímico, por nuestro cansancio, por la sensación de que las cosas no mejoran. Tanto en casa como en el colegio, es fundamental aplicar esto de manera regular, de manera estable, de manera constante. La tercera reflexión, sí. La tercera reflexión la hemos titulado "Las adaptaciones no son la panacea". Uno de los caballos de batalla en el que ya se ha entrado en esta jornada y seguramente se volverá a mencionar cuando se habla del proceso de enseñanza-aprendizaje con alumnos con TDAH son las adaptaciones. Las adaptaciones que establece la ley bueno, pues pueden ayudar en momentos determinados y son muchas veces beneficiosas. Sin embargo, consideramos que no son en ningún caso un bálsamo salvador, que no son la panacea. Y no lo son por varios motivos. El primero de ellos es porque las adaptaciones las aplican personas y entonces de su correcta adaptación va a depender que tengan éxito o no. Las adaptaciones se podrán aplicar bien, se podrán aplicar regular o se podrán aplicar fatal. Ese es el primer motivo por el cual creemos que no son ninguna panacea. El segundo motivo es que las adaptaciones normalmente dibujan un marco muy amplio, como no puede ser de otra manera, porque vienen tipificadas por ley y los chavales con TDAH lo que necesitan son respuestas concretas. Incluso, Ángela ha comentado antes, ¿no? Un avance en materia de adaptaciones que seguramente será muy beneficioso. Habrá que verlo, habrá que ver cómo pasa del papel al aula, evidentemente, y en todo caso, por mucho que concrete, siempre van a ser marcos más amplios de los que los chavales precisan. Y además, con las adaptaciones pasa una cosa a veces similar a la que pasa con las tecnologías, que es que nos llenamos la boca hablando de adaptaciones casi sin pararnos a reflexionar cómo se van a hacer, en qué momentos son útiles y en qué momentos no, en qué asignaturas pueden ir bien y en cuáles no, cómo se van a plantear. Es decir, que a veces en el colegio, ¿no? Oye, ¿y se usan las tecnologías? Bueno, lo importante no es si se usan las tecnologías o no, es cómo se van a usar, para qué se van a usar. Pues con las adaptaciones decimos que ocurre lo mismo, ¿no? Que la pregunta no tiene que ser tanto adaptaciones sí o no, sino adaptaciones cómo, cuándo, con qué chavales, en qué momento, en qué contextos, cómo se van a aplicar. Esa es nuestra tercera reflexión. En este cuarto punto vamos a recordar que el TDAH nunca aparece solo, o casi nunca. En muchas jornadas de sensibilización se ha hablado de las famosas comorbilidades que hacen que el TDAH aparezca asociado a otros trastornos. Por ello, cuando hay un diagnóstico de TDAH, es fundamental ser capaces todos de determinar qué cosas ocurren por el TDAH y cuáles no. En el colegio, en muchas ocasiones nos han justificado las cosas más disparatadas por el hecho de que el alumno o la alumna tenga TDAH. Para dar una respuesta más efectiva y útil a las consecuencias del diagnóstico de TDAH, tenemos que ser realistas y no justificar todo bajo el paraguas del TDAH, porque muchas cosas sí que van a ser por el TDAH, pero otras muchas no. La quinta reflexión se titula "El diagnóstico es importante, pero mucho más es trabajar de cara a síntomas". Se ha hablado en muchas jornadas de sensibilización y se hablará seguro de la importancia del diagnóstico, de un diagnóstico certero, de un diagnóstico temprano. Esto es así. El diagnóstico además puede ayudar en materia de adaptaciones, en materia de exámenes futuros y objetivos que tengan los alumnos. Es importante, evidentemente, el diagnóstico, eso es así. Pero consideramos que mucho más importante que el diagnóstico es trabajar de cara a síntomas. Esto es lo que procuramos hacer en el colegio
Nuevo Velázquez. De hecho, nosotros a la hora de trabajar, el que un chaval tenga un diagnóstico de TDAH o no, nos resulta secundario, en el sentido de que las medidas que vamos a implementar, lo que vamos a hacer con el alumno, van a hacer más de lo que observamos, de lo que vemos, de las cosas que creemos que le van a resultar útiles. Y esto es así porque, como he dicho yo mismo antes, el TDAH es un saco bastante amplio en el que caben perfiles muy diferentes. Y creemos que es muy perjudicial para los alumnos el ponerles una etiqueta. De alguna manera, un diagnóstico de TDAH no deja de ser una etiqueta. Entonces, tenemos que ir un poquito más allá, no dar por hecho cosas. Hay una frase que normalmente se pronuncia de manera bien intencionada, pero que yo creo que no ayuda en nada a un chaval que tiene un diagnóstico de TDAH. Es un TDAH de manual. Bueno, es un TDAH de manual dentro de un diagnóstico de TDAH y perfiles muy variados, muy distintos. Entonces, mejor no decir es un TDAH de manual, sino observar qué cosas necesita ese chaval en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en los que sea, y a partir de ahí aplicar unas medidas y observar y llevarlas a cabo. En esta siguiente reflexión consideramos que la información y la sinceridad es absolutamente indispensable en la relación que hay entre los colegios y las familias. Una relación fluida y clara con las familias y los centros escolares es, creemos, la principal clave para que las medidas que luego se apliquen en el día a día de los adolescentes y de los niños con TDAH sean eficaces. Creemos que plantear la relación entre las familias y los colegios como un tira y afloja, pues es un tremendo error. La experiencia nos ha enseñado que muchas veces las familias no son del todo sinceras con los colegios porque creen que eso les puede perjudicar. Eso no puede ser, como tampoco puede ser que los colegios, cuando tengan que transmitir la información a las familias, la dosifiquen y luego pues exageren las conductas negativas que tienen los chicos y chicas. La relación entre las familias y los colegios debe basarse sobre todo en la confianza y la sinceridad. Todos tenemos que asumir que los chicos no se comportan igual cuando están en casa que cuando están en el colegio, cuando están solos o cuando están en grupo, cuando están en un ambiente lúdico o cuando están en un ambiente académico. Por eso las familias creemos que tienen que entender que los centros educativos tienen que gestionar la vida que tienen los chicos en el colegio. Y, por otra parte, los colegios pues tienen que ayudar a las familias, tienen que aportar soluciones, no solamente tienen que comunicar las cosas que hacen bien o que hacen mal los chicos, sino que tienen que actuar, tienen que ser parte de la solución y no del problema. La séptima reflexión dice que hay que desdramatizar el error. Hace algunos meses, una compañera del colegio, la profesora Lucía, que está por ahí sentada, escribió un artículo en el blog del colegio en el que hablaba del error como herramienta de aprendizaje. Y yo creo que es una reflexión muy interesante. Creo que tenemos que convertir el error en un aliado, acostumbrar a los chavales a equivocarse y que de esa equivocación vayan aprendiendo cosas, no escapar del error, es decir, y esto no está reñido con el refuerzo positivo. Creemos que es necesario y beneficioso incluso explicar a los chavales cuándo se equivocan, por qué se equivocan, decírselo claramente y a partir de ahí extraer consecuencias. Si somos capaces de convertir el error en un aliado, pues creemos que vamos a tener mucho ganado. Si ampliamos además al campo del juego y del deporte el terreno del aprendizaje, podemos llevarnos esto a la derrota. Es bastante habitual que los niños y los adolescentes quieran ganar siempre. Consideramos que es fundamental, que es muy importante que se acostumbren a perder, que pierdan una y otra vez y que vean la derrota como algo totalmente normal. Lo feo no es el error en sí o la derrota en sí, es quizá presentar el error de una manera punitiva, de una manera agresiva, entonces sí, lógicamente. Pero si somos capaces de jugar con el error y la derrota y convertirlos en aliados, creemos que avanzaremos mucho y tendremos mucho terreno ganado. En esta octava reflexión consideramos necesario que debemos trabajar las competencias, la comprensión y el pensamiento crítico. En la primera línea de la primera reflexión que ha hecho Carlos, muchas veces nos resulta complicado, tanto en clase como en casa, ayudar a nuestros hijos o alumnos de la manera más eficaz. A veces observamos que, por poner un ejemplo, cuando están ellos pronunciando una frase, pues nosotros nos anticipamos y decimos la palabra que ellos están pensando que deberían decir. Esto es un error, hay que dejar que trabajen las competencias, que busquen la palabra adecuada, sea o no la correcta, que, como decíamos hace un momento, se equivoquen.
Por ello, creemos que es muy importante encaminar los aprendizajes a lo competencial, al saber hacer, que los chavales desarrollen competencias, comprensión verbal y lectora y pensamiento crítico. Esto se puede trabajar en muy diferentes momentos. No solamente tenemos que esperar al momento de estudio para hacerlo. Puede ser en una comida, en una charla. Pidamos, por favor, que nuestros hijos o alumnos argumenten sus opiniones, que nos expliquen los porqués de las cosas. Es decir, que aprendan a hacer las cosas. El aprendizaje de un niño o niña no está solo en los momentos de estudio. Abramos el aula. Sin ser pesados, busquemos que aprendan en cada cosa que hagan. Y la novena reflexión, la última que voy a hacer yo, dice algo así como que los desafíos son, en muchos casos, peticiones de ayuda y peticiones de cariño. Es bastante habitual, muy frecuente, que los adolescentes nos presenten desafíos, nos reten. Y es todavía más habitual que se despachen estos retos, estos desafíos, con una frase que viene a ser algo así como, bueno, lo que está haciendo es una llamada de atención. Lo cual, bueno, pues puede valer si es el inicio de una reflexión posterior, pero en ningún caso se puede despachar el reto, el desafío que presenta un adolescente simplemente con la frase, lo que está haciendo es una llamada de atención. Y ya, no, hombre, habrá que ver por qué se produce esa llamada de atención, habrá que ver qué ha motivado eso, habrá que ver cómo se puede ayudar, cómo se puede continuar con el proceso, digamos. Es decir, hay que tener muy claro que los desafíos se comprenden, pero no se justifican. Hay que comprenderlos, pero no justificarlos. De la correcta comprensión que hagamos de los mismos va a estar el que podamos dar a nuestros hijos o a nuestros alumnos una respuesta, una ayuda eficaz. Porque, como decía en el encabezado de la reflexión, los desafíos en la mayoría de casos lo que son es peticiones de ayuda, peticiones realmente de cariño. Entonces hay que ir un poquito más allá de la clásica reflexión de la llamada de atención. En esta última reflexión que vamos a hacer, nosotros estimamos que lo académico también es importante. No vale solamente que primero tenemos que solucionar lo emocional. Todos sabemos que la adolescencia es una etapa complicada, en la que se mezclan muchas cosas. Muchas veces los chicos y chicas no se sienten bien, pero tienen dificultades para explicarnos aquello que les hace sentirse mal. Durante todos estos años nos hemos encontrado en varias ocasiones la frase antes de afrontar lo académico tiene que solucionar lo emocional o ahora lo académico es secundario, frases de este tipo. Perfectamente entendemos el porqué de estas afirmaciones, pero hay que ir un poco más allá en la reflexión. Queramos o no, lo académico ocupa y debe ocupar un lugar central, principal en la vida de cualquier niño o adolescente. Por ello creemos que no puede existir un paquete de soluciones que no incluya medidas académicas o que se deje de lado el ámbito escolar. La felicidad y el bienestar de cualquier adolescente pasan por un cúmulo de cosas en las que sí o sí el ámbito escolar tiene que tener un papel clave. En estos años no hemos visto ningún alumno que esté emocionalmente bien si tiene 6 asignaturas suspensas o si no es capaz de ir al colegio. Por lo tanto, creemos que el bienestar de un adolescente, queramos o no, el ámbito escolar tiene que ocupar un lugar preeminente y así se debe afrontar cualquier solución que queramos tomar. Con esta 10ª reflexión terminamos nuestra ponencia. Esperamos haberos entretenido y haberos hecho reflexionar. ¿Estéis de acuerdo con nosotros o no? Un poquito. Terminamos diciendo que todas estas reflexiones que hemos hecho para chicos y chicas con TDAH también son extrapolables casi de manera íntegra a chicos y chicas que no tengan TDAH. Esta reflexión sí que está en el manual, en el libreto del Colegio Nuevo Velázquez y creemos ahora que para terminar nuestra ponencia es muy oportuna. Nada más, feliz 10º aniversario una vez más al Colegio Nuevo Velázquez y muchísimas gracias a todos por vuestra atención.